Primera de Corintios capítulo 15. Hoy estamos del versículo 1 al versículo 11. Buenos días a todos otra vez. Espero estén emocionados de escuchar la palabra de Dios con la convicción en que somos transformados y edificados a través de ella. Hoy es Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11, en Nueva Versión Internacional. Y yo se los voy a leer con mucho gusto y ustedes me pueden seguir ahí en sus versiones, si fuera que son diferentes, o en la pizarra. Dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Empezamos nuestra serie de enseñanzas ahora basadas en el capítulo 15 de esta primera carta de Pablo a los Corintios. Y de primera entrada pareciera un cambio radical en la forma en que Pablo cambia de hablar de los dones espirituales ahora a hablar de la resurrección. Pero en el contexto de la carta como una sola carta, no deberíamos de verlo así. Más bien tiene mucha coherencia. Y recordemos este detalle, que aunque nosotros vamos estudiando la carta en orden y dividiéndola en secciones, es una sola carta. La intención era que la carta se leyera como una toda, ¿verdad?, en un solo tirón. Y Pablo, tanto al principio como al final, o por lo menos en este capítulo 15, que es el último que contiene un tema teológico pesado, arranca y termina con lo mismo en su corazón, resaltando el mensaje de la cruz, resaltando el evangelio de Jesucristo. Pablo ha hablado de muchos temas que son importantes para la iglesia, pero de nuevo, antes de cerrar esta carta, más que temas importantes para la iglesia, Pablo quiere que el mensaje que sostiene la iglesia esté claro en el corazón de los creyentes. Es muy probable que por la línea de la carta, en esta iglesia en Corinto, algunos estuvieran teniendo problemas con abrazar la resurrección de Cristo y la resurrección futura de los creyentes, temas que se van a desarrollar a profundidad en el resto del capítulo 15. Pero ¿de dónde viene esta duda? Y esto nos va a ayudar a entender mejor el corazón de Pablo. Tenemos que recordar que esta iglesia de Corinto era una iglesia que mayormente estaba compuesta por gentiles o por griegos, es decir, no descendientes de
judíos. Y iglesias como estas todavía eran altamente influenciadas por las ideologías o filosofías remanentes del imperio griego o del imperio romano en las cuales estaban ubicados. Y una de estas filosofías poderosas en esa época se conocía como el dualismo o el dualismo platónico. ¿Y qué era lo que enseñaba el dualismo platónico? En síntesis, enseñaba que el cuerpo era la prisión del alma. El alma era la parte noble o la parte eterna, la parte buena, y el cuerpo era algo corrupto, malo y más bien pasajero. La esperanza, según las creencias de esta filosofía, tanto para griegos como para romanos, era morir más bien para liberarse del cuerpo. Por ende, la resurrección, tanto de Cristo como la de los creyentes, parecía innecesaria o indeseable. De aquí que Pablo haya escrito al principio de su carta: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, predicamos a un Cristo resucitado. Y este mensaje para los judíos es motivo de tropiezo. No entendemos cómo el Mesías divino es crucificado, y para los judíos para los no judíos es una locura. Es una locura que el Salvador, primero crucificado y además que quiera resucitar en un cuerpo. Es una locura. ¿Qué creían en ese momento con respecto a Jesús como Dios o como hombre? En los primeros siglos, al contrario de hoy en día, era fácil creer en Jesús como Dios, pero no como hombre. Si ustedes estudian un poco la historia de la iglesia del primer siglo, encontrarán un grupo que durante los primeros 300 años de la iglesia tuvo mucho protagonismo en contaminar la enseñanza pura del evangelio. Estos eran conocidos como los gnósticos. Los gnósticos creían que el mundo material, de nuevo, era malo y que lo único que podía considerarse bueno era el mundo espiritual. De los gnósticos nace una herejía que se empieza a meter dentro del cristianismo en los primeros 300, 400 años de la iglesia, que se conoce como el docetismo. ¿Me están siguiendo? Sí, en muchos términos. Ok, es que vi la cara de Mariana y ya como que se perdió, ¿verdad? El docetismo enseñaba que Jesús solo parecía ser un ser humano, pero que en realidad no era un ser humano, era Dios, que parecía un ser humano, pero que no podía ser un ser humano porque la materia era mala, era permanente y no se quería, no era bueno con respecto a lo eterno, que era el alma. Para debatir estas enseñanzas malas dentro de la iglesia y para seguir un poco con la historia de la misma, en los primeros 300 años se celebraron 2 concilios, 2 reuniones grandes e importantes para la iglesia cristiana. En los años 300 al inicio, 325 si no me equivoco, específicamente el concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea, primero que todo, se buscaba enfatizar lo que ya era claro, pero que todavía había ciertas dudas entre algunos, que Jesucristo era Dios, pero Dios exactamente de la misma sustancia del Dios de Israel, del Dios creador de todas las cosas, del Dios soberano. Entonces el concilio de Nicea busca reforzar o enfatizar algo que, si no me equivoco, creo que fue uno de los padres de la iglesia llamado Tertuliano, tengo dudas con este dato, materializó en una frase: Dios uno en sustancia, 3 en personas. Es un solo Dios, el cual encontramos revelado en todo el Antiguo Testamento, pero que interactúa con la creación por medio de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la economía de la Trinidad, que no la puedo explicar hoy, pero la hemos predicado muchísimo a través de esta carta también. Y el segundo concilio que se da en el año 450 aproximadamente es el concilio de Calcedonia. Y el concilio de Calcedonia buscaba reforzar las 2 naturalezas de Cristo.
Cristo no solo como Dios, que de nuevo era algo que era fácil de abrazar en esos tiempos, sino también alguien que era 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y como estudiamos a profundidad tanto en la carta de Hebreos como en la carta de los Corintios, era sumamente importante entender a Jesucristo como 100% hombre para que Él pudiera verdaderamente dar expiación por los pecados de los hombres. Hoy, al contrario de en los primeros siglos, las cosas se han revertido. Nosotros ahora le hemos dado campo a una corriente que se llama racionalismo. Esto ya lleva un par de cientos de años contaminando la teología de la iglesia cristiana. Del racionalismo nace después el modernismo, y del modernismo nace después el posmodernismo, y la era en la que estamos ahora, que todavía le cambian un poquito el nombre, pero para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es el racionalismo, la razón, esta es la definición, es la principal fuente y prueba de todo conocimiento. Ahora, nada más para que ustedes aprendan a distinguir entre lo que es usar la razón y el racionalismo. Cuando algo tiene el fin, ismo, significa que para las personas que creen en eso, ese es el centro de su creencia, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, obviamente Dios le da valor a la humanidad de las personas, pero el humanismo pone a la humanidad en el centro de todas las cosas. Entonces el cristianismo es algo en el cual nosotros estamos llamados a utilizar la razón que Dios nos dio. No es algo en lo que usted tiene que creer y no pensar nunca. Usted puede usar la razón para entender las enseñanzas que Dios le dio. El racionalismo pone su razón en el centro de todo. Eso es lo que más importa. Según esta perspectiva, si algo no puede ser comprendido o explicado por la razón humana, entonces no es digno de ser creído. Obviamente, como ya les dije, todo esto ha contaminado las enseñanzas cristianas y las enseñanzas del mundo actual, y por eso es que hemos llegado al punto extremo del racionalismo, donde cada persona ahora puede definir lo que es verdad, lo que es la realidad en su vida y lo que esa persona puede creer. Una manera en que el racionalismo ha contaminado el cristianismo ha sido que cuando las personas se han confrontado a través de los evangelios y a través de la palabra de Dios, en que este hombre, que de nuevo para nosotros es fácil ahora en el testimonio de las escrituras ver como si era un hombre, hay registros históricos que dicen que Jesucristo sí caminó, que Jesús, la persona de Jesús, caminó en la tierra, existieron censos, existieron registros de la crucifixión. Entonces, para hoy, como todos historiadores que somos, ¿verdad? Fácilmente podríamos decir era hombre. Pero entonces, ¿a dónde entra creer que podía ser también 100% Dios? El racionalismo nos ha llevado a inventarnos cosas dentro de nuestra mente, como para que dentro del cristianismo existan frases, dentro del cristianismo existan frases como que, no, yo creo en Dios claramente, y Jesús, sí, claro, yo creo que Él era un gran maestro y un gran profeta de ese Dios en el que yo creo. Y eso me llevó a pensar en el famoso trilema de C.S. Lewis, un escritor inglés que está explicado a profundidad en un libro que se llama Mero Cristiano, Mere Christian, no sé cómo se traduce, o el mero cristianismo. Y les voy a citar una parte donde él explica o habla sobre este trilema. Dice: estoy tratando aquí de evitar que alguien diga la tontería que a menudo dicen acerca de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto la afirmación de que es Dios. Esto es algo que nosotros no deberíamos decir, dice Lewis. Un hombre que fue simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral.
sería un lunático al nivel de un hombre que dice ser un huevo cocido. O bien, sería el mismísimo diablo del infierno. Debes hacer tu elección, nos dice Luis. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Puedes encerrarlo por loco, puedes escupirle y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. No vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción. No tuvo esa intención. El texto de Pablo que tenemos hoy enfrente a nosotros y el resto del capítulo 15 tiene como uno de los objetivos principales volver a limpiar cualquier falsedad o malentendimiento sobre Cristo y sobre su evangelio. El versículo 1 nos marca la línea. Quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron, en las cuales se mantienen firmes. Si pudiéramos resumir la enseñanza principal en este texto y probablemente en el resto del capítulo, Cristo, Dios encarnado, dejó su trono para vivir una vida perfecta, morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día, para que la gracia de Dios fuera derramada sobre nosotros para salvación y santificación. Es este el único evangelio que debemos abrazar y que debe descansar en nuestro corazón hasta el final. Esto es lo que Pablo recibió y nos transmite hoy a nosotros también. Y vale la pena que nosotros profundicemos en buscar entender el evangelio de Jesucristo, tanto como lo enseña Pablo como el resto de las escrituras, para que no haya desviación ni error y podamos llevar la salvación verdaderamente a las almas. Hace muchos años, calculo yo que hace unos 12 años, en una predicación yo escuché una ilustración que era algo así. Existía un pueblo donde todas las personas en ese pueblo estaban enfermas. Estas personas querían estar sanas. Y aunque podían ver la caja de medicinas, no había entendimiento en ellos para poder aplicarla, y en su soberbia, al no entender cómo aplicarlas, decidieron mejor curarse solos, cosa que nunca iban a poder hacer sin la medicina. Pero para sanarlos, se envió a un grupo de médicos, entre los cuales estamos usted y yo. Y la única comisión para esos médicos era poder explicar la naturaleza de su enfermedad y poder transmitir de manera completa y sin torcerlo las instrucciones de cómo utilizar estas medicinas. Si usted y yo verdaderamente fuéramos los médicos enviados a ese pueblo, nos preocuparíamos por saber exactamente cómo son las instrucciones para poder explicar y aplicar la medicina que salva a todo ese pueblo. ¿Estamos preparados? Relacionémoslo ahora con la iglesia. Pablo en Romanos dice que esta es la realidad en la que se encuentra todo el mundo. El mundo está enfermo por su pecado y va solamente en camino a la muerte. Ahora, quiero ser sensible aquí. Y cuando me estoy refiriendo al mundo, quiero que usted se incluya para que usted logre ver cómo verdaderamente esto fue lo que pasó en usted, si fue que usted verdaderamente hoy ya tiene una relación con Cristo Jesús para salvación. Pero todos, según Romanos, estábamos enfermos por nuestro pecado y solamente la muerte era nuestro destino final. Aquellos que están en ese pueblo quieren estar sanos y ya no saben ni qué inventar
para tratar de llenar su corazón y sanar su enfermedad. No saben ni qué más inventar para satisfacer sus deseos sexuales. No saben ni qué más inventar para satisfacer su identidad confundida. No saben ni qué más inventar para adorar por aquí o adorar por allá. No saben ni qué más comprarse para sentirse plenos. Y dice Romanos que a todos ellos se les ha revelado quién Dios es, la fuente de su sanidad, lo suficiente. Todos lo ven, dice Romanos, pero enfermos por la ceguera de su pecado, no pueden entender que Él es la única salvación y cura para su enfermedad. Entonces deciden darle la espalda. El Evangelio es aquello que da vista a esos ciegos y trae luz donde solo hay oscuridad que no los deja ver. Es en el Evangelio donde está todo lo necesario para que ellos puedan entender su enfermedad y su cura. El Evangelio es suficiente para su salvación. Y este Evangelio ha sido depositado en las manos de la iglesia. Está en sus manos y en las mías. ¿Estamos preparados para ir por todas las naciones y transmitir este Evangelio sin que se tuerza? Pablo lo dice claramente de esta manera: mediante estas buenas nuevas son salvos. Estas, si se aferran a esta palabra que les prediqué, son salvos. De otro modo, han creído en vano, dice el versículo 2. No hay otras buenas noticias. Cualquier desviación echa a perder la fe. Versículo 14, lo vamos a ver la próxima semana. Pierde los efectos la medicina y ya no salva. Ahora, esta palabra aferrarse, podríamos entenderla en dos sentidos, por lo menos, que es importante en el versículo 2. Número 1, en el sentido de la desviación. De nuevo, es solo uno el Evangelio. Cualquier desviación hace que pierda su poder. Si usted busca en internet y le pregunta ahí a Google que le dé una lista de las 10 religiones cristianas en el mundo más importante, se va a dar cuenta que Google le va a decir que entre la lista están los testigos de Jehová, los unitaristas, los mormones, el catolicismo romano, el judaísmo y muchas otras. Y todas esas son desviaciones del verdadero evangelio. Los testigos de Jehová creen en Jesús, pero Él es una creación de Dios. Es el primer ser creado. No es igual a Dios. Recuerden el concilio de Nicea del 325. Los unitaristas rechazan la Trinidad. Jesús es como un humano excepcional, es como un gran maestro. Los mormones, Jesús es divino, pero no consustancial con el Padre, ¿me entienden? Rechazando todo lo que la iglesia ha defendido por 1800 años. Estas nuevas religiones, consecuencias del racionalismo, modernismo, postmodernismo, están tratando de darle un entendimiento racional, usando su mente en el centro para poder entender. Es que si ahí dice que es el Hijo de Dios, la única manera en que por mi racionalismo, donde mi entendimiento es lo que me dice lo que es verdad, y yo tengo que entender que no puede ser Dios, tiene que ser el Hijo, no puede ser igual. Catolicismo romano, sí, creen en Jesús como Dios, creen en la Trinidad, creen que Jesús es parte de la Trinidad, pero el Evangelio de Jesucristo no es suficiente para la salvación. Las obras hay que agregarlas para que pueda salvar. Esto no es lo que dice Pablo aquí, y hay muchas otras. Entonces la desviación, por más sutil que sea, hace que usted como médico lleve la medicina y esa medicina ya no tenga efecto en las almas. Pablo quiere asegurarse de que la iglesia de Corintio, que se está desviando, sea limpia de esas desviaciones. Y la otra manera en que podemos entender la palabra aferrar es en el sentido de la perseverancia. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero ustedes se pueden ir a la Biblia
y revisar en Mateo 13 la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador se habla de cuatro tipos de suelo, cuatro tipos de personas, para explicárselas más o menos. De esos cuatro tipos de personas, hay tres tipos de personas que de alguna manera se podría decir que recibieron las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas del evangelio, pero no se aferraron a ellas. Escucharon la palabra de Dios y dijeron, pucha, tiene todo el sentido del mundo, es bonita. Algunos empezaron a caminar con la iglesia un tiempo porque, pucha, hay muchas personas que luchan como yo y están pasando las mismas cosas y todo, pero dice que después su corazón y los deseos de su corazón, los afanes del mundo, las persecuciones del mundo, hicieron que no se aferraran, sino que más bien soltaran y se devolvieran a sus viejos caminos. Entonces, al no aferrarse, según las palabras de Pablo, esta medicina pierde efecto y usted nunca en realidad la tomó, nunca en realidad fue salvo. Aquellos que la toman perseveran, salvos hasta el final. Ahora Pablo continúa explicando lo que son las buenas noticias. Versículo 3: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Cristo vino y murió. Fue voluntaria su vida, fue voluntaria su muerte y tenía propósitos específicos con su muerte. La necesidad del perdón de nuestros pecados para sanarnos de nuestra enfermedad, de nuestra muerte. Debemos explicarle a las personas la condición en la que estamos o en la que está el mundo para que ellos puedan entender esta muerte voluntaria de Jesús. Según las palabras, resumiendo varios versículos bíblicos, se podría decir así: todos están espiritualmente muertos en sus pecados y por lo tanto incapaces de salvarse a sí mismos. Efesios 2, versículos 1 al 3, Romanos 3, versículos 10 al 12. Esto significa que la necesidad del evangelio es universal, ya que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Cristo viene a dar su vida como el sacrificio necesario, la paga requerida por un Dios justo que debía castigar el pecado. Y esa es esa primera parte que uno tiene que entender claramente para poder llevar las buenas noticias y que sean verdaderamente buenas noticias para las personas. Que las personas puedan entender que Dios en algún momento nos creó con la intención de que nosotros lo disfrutáramos a Él y Él disfrutarnos a nosotros. Y que nos dio todas las cosas, todas buenas. Porque yo reto a cualquiera a ir a la palabra de Dios y encontrar algo malo de Dios para los hombres. Y así ha sido siempre. Todas las cosas buenas. Y lo único que nos pidió, no por egoísmo, sino porque era lo bueno para nosotros, es que no abriéramos nuestros oídos al engaño, donde íbamos a escuchar que el mundo nos podía dar algo mejor que lo que Él nos estaba dando. Y es exactamente lo que encontramos en el jardín del Edén en el capítulo 3. El hombre intercambió la verdad de Dios por la verdad del mundo. Satanás, representado por la serpiente, diciendo: yo tengo otra verdad que es tan buena como la que Dios les está diciendo y los puede hacer mejor de lo que Dios los está haciendo. Y por esa razón esa comunión con Dios es rota. Y empezamos a vivir una vida contraria al deseo de nuestro Creador. Y si uno se separa del dador de vida, de todo el que es vida, ¿qué le queda a uno? Si uno camina con una lámpara y la lámpara me da luz, y si usted deja la lámpara ahí y sigue caminando afuera de la lámpara, ¿qué le queda? Oscuridad y muerte. No hay otra. No porque Dios haya querido que fuera así, sino porque nosotros decidimos caminar en la dirección contraria. Y Dios dice: justamente por cómo son las cosas, esto es lo que les toca. Pero en su gran amor, gracia y misericordia, Él decide que nosotros, que no podemos ver por la oscuridad que tenemos en nuestros ojos, cómo verdaderamente la verdad de Dios y la luz de Dios es el camino correcto, Él envía a Jesucristo para que traiga esa luz a nuestras vidas, para que pueda reconstruir
eso que fue roto por nuestro pecado. Dice 2 Corintios capítulo 5, 21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Para que en él fuéramos justos ante Dios. Y esa ilustración, o esa verdad es tan hermosa cuando uno la entiende, ¿verdad? Porque no es como que nosotros podemos vernos a nosotros, y Pablo va a enfatizar esto en el final de esta enseñanza, y poder ver la justicia o la rectitud, que es una mejor traducción en el lenguaje original para esa palabra justicia. La rectitud, ¿verdad? Diría, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la rectitud de Dios. Pero cuando yo me veo a mí, yo digo, aquí no hay mucha rectitud. Es decir, yo quiero caminar en rectitud, pero también puedo ver como todos los días me sigo equivocando. ¿Qué es lo que pasa? Porque este versículo dice eso. Porque cuando Cristo voluntariamente viene y hace esto que Pablo está recordándonos en el Evangelio, que es morir por nosotros en la cruz, la rectitud de Cristo viene en la cruz a pararse en medio de la persona de Dios, del ser de Dios y nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve a nosotros, ahí para que se lo puedan imaginar así, una sombra de parte de la cruz que cae sobre nosotros. Y lo único que Dios puede ver ahora a través de Jesucristo en nosotros es la rectitud de Cristo. Y por eso es que por su muerte es que nosotros somos hechos rectos. No por lo que usted pueda hacer o pueda ofrecer, sino por lo que ya Cristo hizo en nosotros. Ahora, cuando usted entiende esta verdad y usted dice, yo que soy un miserable, que verdaderamente por darle la espalda a Dios, que no ha hecho más que revelarse y ofrecerme cosas buenas, he querido caminar en el camino contrario, y Él en su amor manda a su único hijo a morir y cargar todos mis pecados en la cruz para que yo pueda recibir ahora el cielo. Y yo quiero caminar en esos caminos, y cambia mi forma de vivir. Y ahora todos los días trato de arrepentirme de mis malas decisiones y ir a la palabra de Dios y buscar el buen consejo de Dios. Y empiezo a caminar en santidad, como un resultado de entender el gran regalo que he recibido en Cristo Jesús. Podemos explicarle nosotros esas verdades al pueblo enfermo. Pablo sigue en el versículo 4. Cristo fue sepultado, también dice, sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Todo está registrado en las Escrituras. Esas escrituras de las que habla Pablo obviamente hacen referencia al Antiguo Testamento y a varios escritos que ya andaban probablemente en esa época entre las manos de la iglesia. Primera de Corintios fue escrito probablemente entre el año 50 y 60. Ya habían cartas como la carta a los Gálatas y tal vez algunos otros escritos circulando entre las iglesias. Pero el Antiguo Testamento habla suficiente sobre esta muerte y resurrección del Salvador, del Mesías. Salmo 16, 10, Oseas 6, 2, Jonás 1, 7, Salmo 22, 2, 22, Daniel 12, 2, muchos otros textos. Pero permítame hoy leerle un texto que usted debería leer de vez en cuando, por lo menos, 1, 2, 3 veces al año. Isaías 53. Cuando yo leo Isaías 53, algo maravilloso pasa en mi razón. Y es que todo dentro de mí me dice que este texto alguien lo tuvo que haber escrito después de haber presenciado todo lo que sufrió el Mesías, todo lo que le pasó a Cristo. Pero curiosamente, no solo por el registro bíblico, sino por los registros históricos, como los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, donde se han encontrado scrolls, pergaminos del libro de Isaías, donde según los estudiosos no cristianos se registran que tienen cientos de años de existir. Esto que vamos a leer fue escrito probablemente 700 años antes de que Cristo caminara en la tierra, y describe a este Mesías de cual Pablo está hablando hoy. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor?
El brazo del Señor entendiendo aquel que hace la obra del Señor. Dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue a su muerte, aunque no cometió violencia alguno, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Sabes qué este bicho aquí que me está picando? Eso es Isaías 53. Es increíble la precisión en la que el profeta Isaías describe esto que nosotros estamos estudiando hoy. El Nuevo Testamento obviamente también habla con mucha claridad sobre los eventos de la vida de Jesucristo. En Mateo 16, versículos 21, habla como Jesús advertía a los discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los ancianos y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Cuando se reunieron en Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos también, dice Mateo 17, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y en Mateo 20, dice Jesucristo que les decía, subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Y es interesante cómo, si usted pone atención a la manera en que Pablo describe o habla sobre la muerte y la resurrección de Jesús en todas las otras cartas, aquí hace un énfasis en la sepultura de Cristo. Y traté de escribirlo de esta manera a ver si lo podemos entender. Porque Pablo en este contexto enfatiza en el tema de la sepultura. Lo puse así. Recordemos que en el contexto del capítulo nos habla de la importancia de la resurrección dentro de las nuevas noticias. Pero si alguien no muere, no se le da sepultura. Y si alguien no tiene sepultura,
entonces no hay por qué creer que murió o que resucitó. Puede ser que en el contexto de Corintio Pablo está enfatizando sobre la sepultura de Cristo, porque ya que no creen en la resurrección, algunos de ellos podrían decir, si verdaderamente andaba vivo ahí, como tantas personas justifican o testifican, al rato y fue que nunca murió. Pero la sepultura viene a ser algo importante entre la explicación que fortalece la enseñanza de Pablo sobre la muerte y la resurrección de Cristo. No solo cumple la profecía de Isaías 53, donde dice que se le asignó un sepulcro entre los malvados, y obviamente podemos entender la manera en que él se le da muerte entre estos dos ladrones, ¿verdad?, en la cruz. Y dice que después con los ricos fue para descansar su muerte, lo cual concuerda con el resto del testimonio registrado en la historia y en las escrituras. Cristo, cuando es enterrado, va a una tumba que todos los líderes del Sanedrín y las autoridades del templo conocían, y que las autoridades romanas del tiempo también conocían. ¿Era la tumba de quién? ¿Alguien se acuerda? De José de Arimatea, ¿se acuerdan? Porque el Hijo del Hombre no tenía ni a dónde reposar su oreja, es decir, él no tenía a dónde ser enterrado, ¿verdad? Pero hay un alto funcionario del templo, parte del Sanedrín probablemente, llamado José de Arimatea, con el cual Jesús había tenido encuentros, que aparenta por sus frutos haber abrazado la fe, que ofrece su tumba para enterrar al Mesías. Y él va tanto a las autoridades romanas como a las autoridades judías y llevan el cuerpo a la tumba de este tal José de Arimatea, para cumplir también con la profecía de que sería enterrado entre los ricos. Ahora, obviamente, aquí nadie, y no vamos a entrar ni siquiera en explicar esto, podría meterse en el modo conspiración de que todo estaba planeado por los seguidores de Jesús, porque no. El testimonio también cuenta que, de nuevo, no había duda de que Jesús había muerto, tanto que los romanos, en conjunto con el Sanedrín, entendiendo lo importante que era que el cuerpo no fuera robado por las consecuencias que esto podría traer, mandan soldados a vigilar la tumba. Tanto el Sanedrín o las autoridades del templo como los romanos procuraron de que nadie se robara el cuerpo. Y es tan claro también que Jesús había muerto, que todos los evangelios terminan con las mujeres yendo el día domingo, porque el sábado no se podía ir, a ungir el cuerpo como era la costumbre del pueblo de Israel. Entonces, por todo lado hay certeza de que este Jesús murió y que recibió sepultura. Y ahí estuvo 3 días cumpliendo así todos los anuncios y las profecías, para después al tercer día resucitar. Y obviamente eso tiene importantes implicaciones según lo que entendemos como el evangelio que Pablo está explicando aquí. El evangelio se centra en la obra redentora de Cristo, su vida perfecta, su muerte perfecta y expiatoria, y su resurrección. Si no creemos en la resurrección, veremos en el versículo 17 de este capítulo, en vano hemos creído, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Si no creemos que Cristo resucitó, hubiera sido claramente un rechazo del Padre ante la obra hecha en la cruz. No estaría sentado hoy en su trono, y nada podríamos esperar nosotros de este Jesús que murió en la cruz. Pero contrario a esto, las escrituras nos dicen en Romanos 4 que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pedro escribe en su primera carta: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Mediante la resurrección de Jesucristo. No mediante la muerte en la cruz, no mediante cruz en el sepulcro. Es por medio de la resurrección que todo lo que Él hizo en su vida y su muerte aplica a nosotros. Sin la resurrección, nada de lo que pasó antes cuenta. Cristo mismo dice en la cruz, cuando ora a su Padre Celestial, toda obra ha sido completada, todo ha sido consumado. En 19:30 del Evangelio de Juan. La resurrección es la aprobación o el amén del Padre a estas verdades de Cristo, de que todo fue hecho a la perfección, y el Padre, por medio de la resurrección, muestra su aprobación de esta obra. Y la fe en estas verdades, la fe en la totalidad no corrupta de estas verdades, es lo que nos justifica ante Dios, es lo que nos salva. Es cuando el Espíritu viene a vivir a nosotros, regenera nuestro corazón, nos da nueva vida y nos capacita para responder con fe y arrepentimiento a las verdades del Evangelio. Y la perseverancia en estas verdades por entender la obra majestuosa que Dios Padre hace por medio de Jesucristo nos lleva a una relación genuina con Él, donde nosotros vivimos ahora para Él. Ahora recordemos, y con esto vamos aterrizando el avión, que el contexto sigue estando lleno de incertidumbres. Este es el mismo evangelio que ya Pablo les había enseñado una vez, y aún así habían ciertas dudas dentro de la iglesia. Entonces, en el capítulo 15, en esta carta, Pablo utiliza otra manera más para asegurar el corazón de los creyentes, y son los testigos oculares. Yo creo que todos hemos estado en la situación donde, por ejemplo, vamos a un cumpleaños, a una fiesta, cualquier celebración que a usted se le ocurra, una cena, y usted se fue a las 6. Y al día siguiente está con sus amigos viendo el partido de fútbol, haciendo algo, y usted le dice, es que usted no sabe lo que pasó ayer en la noche. Y uno dice, ¿cómo? No sé, si yo estaba. Me dice, no, bro, pero es que usted fue a las 6. Pero mira lo que pasó a las 8, bro. Este mae se subió en el techo para tirarse a la piscina, y donde se tiró. Y usted dice, no le creo, bro, no le puedo creer que hizo eso. Es en serio, te estoy diciendo en serio. Mariana, es en serio. Y Mariana dice, en serio, yo lo vi. No, Mariana se está riendo, me está jodiendo. Andrés, es en serio. Y usted empieza a buscar al que más le puede creer. Que en este caso, yo creo que en mi caso sería Andrés. Andrés, es en serio. Andrés me dice, bro, así fue. Y uno dice, y ya si Andrés lo vio, Mariana lo vio, y además todos ustedes lo vieron, yo les creo. Pablo dice que después de Cristo resucitado se le apareció a Cefas. Este Cefas es Pedro, ¿verdad? Es el apóstol más respetado de la iglesia cristiana. Y luego se le apareció a los 12. Ahora, esto no es una lista exhaustiva. Por el resto de las escrituras sabemos que no está diciendo que solo se apareció estas 4 veces, sino que Pablo está usando nombres de peso en el contexto greco-romano para ponerle peso a su testimonio del evangelio. Por ejemplo, dése cuenta que no hay ninguna mujer que es mencionada. No es porque Pablo es machista, sino la sociedad greco-romana demandaba que el testimonio que era digno de ser creíble era el de los hombres, no el de las mujeres. Pero obviamente sabemos que en el corazón de Jesucristo siempre estaba más bien exaltar a las mujeres, tanto así que los testimonios primeros de la resurrección los tienen las chicas y no los chicos. Pero esta es la razón por la cual solo Pablo está mencionando hombres. Dice que después a los 12, dice que después se le apareció a más de 500 hermanos, que ya algunas traducciones dicen hermanos y hermanas, a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Es, vean, vayan y pregunten. Vayan y pregunten a Pedro y a los que conocen a Pedro. Vayan y pregúntenle a los 12, a los que todavía están vivos. Vayan y pregúntenle a los más de 500
que lo vieron de un solo tiro, no más de 500 ahí que andaban despilfarrados por todos lados, de un solo tiro, más de 500 hombres vieron a Jesucristo. Vayan y pregúntenles, para que vean que les estoy diciendo la verdad. Luego se le apareció a Santiago. Yo no diría, ¿de quién es Santiago? El medio hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén. Es decir, es alguien del cual nadie dentro del cristianismo podría esperar una mentira. Nadie. Más tarde a todos los otros apóstoles, es decir, a todos los que eran considerados autoridad, comisionados por Cristo como mensajeros del evangelio. Y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y esta parte es muy linda para mí, porque Pablo se describe a sí mismo humillándose y al mismo tiempo exaltando a Dios con un propósito. Dice: admito que yo soy el más insignificante de todos los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Aquí Pablo no entra en detalles, pero el libro de Hechos nos muestra todos los detalles y el testimonio en otros lugares de la iglesia, de la Biblia, nos muestra más detalles. Es decir, Pablo perseguía a cristianos para matarlos. El libro de los Hechos registra que Pablo estaba aprobando los múltiples encarcelamientos y asesinatos de los cristianos. Es decir, una cochinada de hombre que usted se pudiera imaginar en la tierra, en el mundo del cristianismo, podría ser Pablo. Pero Pablo está diciendo que dentro de todas estas personas grandes que pueden dar testimonio de que Jesucristo, también está Él. También está Él. ¿Y qué es lo lindo de esto? Que Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Y aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo está utilizando el testimonio de Cristo resucitado y los efectos de ese Cristo resucitado en la vida del peor de los creyentes para demostrar que Jesucristo está vivo. Pablo les está diciendo: si ustedes verdaderamente son cristianos por el evangelio que yo les prediqué, si ustedes ven algo bueno en mí, si esto que yo les he compartido ha transformado su vida, sepa que lo están recibiendo del más asqueroso que se puedan imaginar. Y que si ustedes ven algo bueno en mí, es simplemente porque verdaderamente este Jesucristo vive y hace lo que prometió que iba a hacer en el corazón de su iglesia. Transforma para salvación y santifica para la gloria de Dios. Ese es el que les está enseñando a ustedes, dice Pablo. Y todo es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que Él es lo que Él es. Este cambio radical es testimonio de que Jesús está vivo. El cambio radical en nuestras vidas es testimonio de que Jesús está vivo para su corazón y para el corazón de las personas que están alrededor de nosotros. En fin, dice, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ya sea que sean los apóstoles, ya sea que sea cualquiera, ya sea que sea Dani, Pablo, quien sea, esto que predicamos, este es el evangelio que salva y este es el evangelio que es digno de seguirse. Saqué esto de un texto como conclusión de todos los mensajes que podemos extraer de las Escrituras para compartir con el mundo. El más importante, el que debe tener la máxima prioridad y nunca quedar en último lugar, es el evangelio. Otros mensajes bíblicos pueden animar, corregir y exhortar, pero solo un mensaje puede traer la salvación eterna, y este es el evangelio de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque libremente podemos venir esta mañana y escuchar las buenas noticias
que hay en tu Hijo Cristo Jesús. La salvación ofrecida a todos nosotros a través de lo que Él hizo en su vida, muerte, y lo que hace a través de su resurrección. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es luz a nuestro entendimiento, es lumbrera a nuestro camino. Te agradecemos que somos libres de predicarla, Señor, y que a través de ella tú salvas a las personas y las traes de la oscuridad a la luz. Y te pedimos que como iglesia, Señor, nos ayudes a entender la importancia de poder con profundidad manejar este único evangelio que salva, para poder llevarlo a las personas que no te conocen todavía, Señor. Oramos por los corazones que lo han escuchado hoy, que todavía no tienen una relación sólida contigo, Jesús. Que tú protejas esos corazones y que no permitas que el enemigo ni las preocupaciones del mundo se lleven esa verdad de ese lugar, Señor. Aquí no se trata de que Casa Vida crezca, ni de ponerle un título a las personas. Se trata de que por medio del evangelio las personas te conozcan y puedan disfrutar lo que es verdaderamente bueno. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y si entendemos que hay un Dios, que entendamos que Dios sabe mejor que nosotros. Y si tú dices que tú eres lo que es verdaderamente bueno, que podamos con humildad volver a ver a nuestro alrededor y considerar todo lo demás malo comparado contigo. Y que después podamos entender cómo por medio de ti podemos disfrutar las cosas buenas que hay en el mundo para nosotros. Pero que tú eres el que eres verdaderamente bueno y da las cosas buenas a sus hijos, Señor. Ayúdanos de verdad. Te oramos por las personas que están enfermas, Señor. Hay tantas personas que han estado enfermas y están enfermas físicamente, pero también te oramos por las que están enfermas en su corazón. Haz tu obra en ellos, Señor, y ayúdanos a llevar la medicina a sus casas también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a celebrar la comunión también. Pero antes, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al texto. No. Entonces creo que Andy nos va a bendecir hoy, guiándonos para celebrar la comunión.